Buenas tardes, vamos a dar comienzo a la segunda clase de la materia Principios de Economía. Mi nombre es Verónica Herrero. Hoy vamos a desarrollar los temas más importantes o los temas claves de los que ustedes estuvieron estudiando durante esta semana en la introducción al módulo a través del manual multimedial. Vamos a repasar en primer lugar el esquema conceptual de la materia. Recordemos que hasta ahora hemos desarrollado en el primer módulo los aspectos vinculados con el método científico en la economía, es decir, cómo a través de modelos y la utilización de supuestos apropiados nos podemos acercar a la realidad económica, elaborar teorías o utilizar teorías ya elaboradas que sean útiles para sustentar la política económica. Esta política económica le sirve a los reguladores y a los decisores de políticas macroeconómicas para tomar decisiones. Nosotros también en el primer módulo aprendimos conceptos vinculados con el mercado, cómo interactúan la oferta y la demanda, y particularmente profundizamos en aspectos vinculados con la demanda, aquella parte del mercado vinculada con las decisiones de los consumidores. En el capítulo de hoy vamos a cerrar todos los aspectos vinculados con la microeconomía que trata esta materia. ¿De qué se va a tratar? Aspectos donde profundicemos en la oferta, cómo se toman las decisiones en el caso de las empresas, cómo se organizan los mercados en los que interactúan las empresas y cómo se organizan los mercados de factores. A continuación repasaremos los objetivos que tiene esta materia. En primer lugar, un objetivo era apreciar cómo los modelos nos sirven para aprender la realidad económica. Luego, ver cómo los instrumentos analíticos nos permiten comprenderla de una forma más sencilla, a través generalmente de funciones matemáticas. Más adelante hemos estudiado y estamos tratando de terminar de cerrar el objetivo vinculado con comprender el funcionamiento de los mercados. Dentro de esto, ser capaces de darse cuenta cómo los mercados permiten asignar adecuadamente recursos dentro de la economía. Finalmente, los otros dos objetivos que hemos mencionado están vinculados con aspectos macroeconómicos que abordaremos en los próximos módulos, cómo las políticas monetarias y fiscales pueden llegar a corregir algunas fluctuaciones y algunos valores no deseados de variables económicas en el corto plazo, y qué es lo que pueden hacer las autoridades económicas si desean modificar objetivos de largo plazo, tener en cuenta esas variables que se modifican con más tiempo. Nos concentremos ahora en los temas que vamos a abordar en este módulo, denominado la conducta de la empresa y la organización de la industria. En el esquema conceptual podemos ver cuáles van a ser los ejes de la clase de hoy. En primer lugar, profundizaremos cómo se articula la oferta de un bien. Dentro de esta articulación, uno de los aspectos más importantes se vincula con las decisiones de producción y la forma de analizar los costos relevantes para las empresas. A su vez, las empresas van a depender de la manera en la que se estructura el mercado. Esto les va a dar posibilidades de tomar sus decisiones de manera autónoma o interdependiente con respecto a otras partes del mercado. Dentro de los costos más importantes que las empresas van a analizar, vamos a tener en cuenta qué es lo que ocurre con los mercados de factores, es decir, cada uno de aquellos insumos que intervienen en el proceso productivo, tales como el capital, la tierra o el trabajo. Veamos ahora cuáles son los objetivos específicos de este módulo. En primer lugar, queremos que este módulo nos sirva para adquirir herramientas que nos permitan conocer cómo es que las empresas toman decisiones en lo relativo a la producción, tanto en el caso de ser empresas que operen en un mercado competitivo como en un mercado monopólico. En segundo lugar, un punto importante es distinguir los diferentes tipos de costos y ver cómo están relacionados. Esto le va a permitir a las empresas tomar decisiones eficientes. Luego, analizar cuál es la oferta en el caso de una empresa que opera en un mercado competitivo. Otros objetivos que vamos a tener en cuenta en este módulo se vinculan con las decisiones de las empresas en los mercados competitivos, cuándo le conviene continuar en el mercado o cuándo puede decidir entrar o salir a un mercado. Estas van a ser decisiones relevantes que las empresas tengan que tomar en sus diferentes horizontes temporales. Finalmente vamos a tener
un capítulo dentro de este módulo vinculado con mercados que no son competitivos. En particular vamos a estudiar en detalle el caso monopolístico. Y por último, vamos a analizar dentro del mercado de factores con más detalle qué es lo que ocurre en el mercado de trabajo, a través de lo cual se determina el salario de equilibrio y la cantidad de trabajadores contratadas en el punto de equilibrio. Bueno, comencemos ahora con la primera parte de este módulo, asociado con la función de producción y los costos. Antes que nada, tenemos que recordar que tenemos que definir cuál es el propósito o cuál es el objetivo que persiguen las empresas. A los fines prácticos, en las distintas apreciaciones que se dan desde la microeconomía tradicional, se suele optar por un objetivo específico, uno y particular, que es la maximización de beneficios. Es decir, nosotros tenemos la premisa de que todas las empresas actúan orientadas a tener los máximos beneficios posibles y ese principio guía todas sus decisiones. Entonces nosotros, conociendo esa premisa básica, vamos a empezar a elaborar teoría o a comprender teoría ya elaborada, pero entendiendo que todas las empresas realizan eso. Esto es muy importante porque hay investigaciones posteriores y más modernas que dicen que las empresas no persiguen este único objetivo, que generalmente las empresas pueden perseguir múltiples objetivos al mismo tiempo y que esto pondría un poco en duda algunos de los resultados de la teoría microeconómica. Acá es muy importante darse cuenta de dónde podría surgir esta diferencia de objetivos. Si uno piensa que el propio gerente de una empresa es a su vez el propietario de la misma, uno no tiene dudas en que esa empresa principalmente va a seguir la maximización de beneficios como premisa de comportamiento, como el objetivo principal. Sin embargo, cuando se produce en empresas cada vez más grandes una división entre quienes detentan la propiedad de la empresa y entre quienes toman las decisiones, es decir, son los gerentes, es decir, que se produce una delegación de poder por parte de los propietarios, comienza a aparecer una bifurcación de objetivos entre los objetivos que poseen los propietarios y que al momento de delegar la función de decidir le encargan a los gerentes, y objetivos que son propios de los gerentes. Muchas veces los gerentes quieren tener prestigio en el lugar donde ellos operan o quieren maximizar las ventas porque a lo mejor sus ingresos están más vinculados con las ventas que con los beneficios. Entonces, podrían surgir múltiples decisiones por parte de los gerentes que no estuvieran necesariamente vinculadas con esta premisa inicial. Nosotros acá lo mencionamos, pero como estamos dando un curso donde tomamos la idea de la microeconomía clásica, nos vamos a concentrar en este objetivo principal, pero no descarten que en la realidad algunas veces nos vamos a encontrar con situaciones en las cuales las empresas persiguen más de un objetivo y estos objetivos pueden ser incluso diferentes del de la maximización de beneficios, como el maximizar el prestigio de los gerentes, maximizar la posición de imagen social de la empresa, etcétera. Hay muchos objetivos que las empresas pueden seguir en la realidad. Nosotros, como dijimos en el módulo anterior, vamos a trabajar con modelos y parte de esta modelización en este caso va a consistir en delimitar cuál va a ser nuestro supuesto acerca del comportamiento de las firmas, maximizar sus beneficios. Vamos a definir entonces a qué nos referimos con beneficios. Acá surge una diferencia muy importante que nosotros vamos a tener presente en toda la materia, que es la definición de beneficios económicos. Dentro de la definición ustedes van a poder ver las fórmulas, pero es muy importante tener en cuenta que el beneficio económico se va a definir como el ingreso total de la firma, es decir, todo aquel dinero que les ingresa por la venta de sus servicios o los bienes que produce, menos el costo de oportunidad de producirlo. Esto es muy importante porque este costo de oportunidad va a incluir no solamente aquellas erogaciones explícitas que habitualmente nos damos cuenta que incurrimos, tales como los costos de cada uno de los insumos que hemos tenido que pagar, sino además tener en cuenta cuáles fueron los costos implícitos, es decir, todo aquello que hemos dejado de realizar para poder producir ese bien o servicio. Entonces, veamos las fórmulas que tenemos para considerar el beneficio económico.
Decimos que el beneficio económico es igual al ingreso total menos el costo de oportunidad. El costo de oportunidad, a su vez, está definido como la suma de los costos explícitos más los costos implícitos. Nosotros podemos separar dentro de esta fórmula también y darnos cuenta que si nosotros únicamente le restáramos a los ingresos totales los costos explícitos, tendríamos en cuenta solamente el beneficio contable, es decir, lo que nos daría el balance contable de una empresa. Solamente restándole los costos implícitos, nosotros obtendríamos el verdadero beneficio económico de la firma, es decir, aquello que las firmas están tratando de maximizar. No hay que olvidarse, por otra parte, cómo obtenemos o cómo calculamos el ingreso total. Generalmente las empresas van a tomar como referencia la cantidad de bienes o servicios que ellas producen multiplicados por el precio. Esto en el caso más sencillo, que es el que nosotros trabajaremos en esta materia, que es una empresa que fabrica un único producto. Si nosotros tuviéramos una empresa más compleja, de las que denominamos multiproductos, es decir, que elaboran más de un producto al mismo tiempo, deberíamos considerar las respectivas cantidades y los respectivos precios y recién ahí obtener una suma y el respectivo ingreso total. Bueno, vamos a pasar ahora quizás al concepto más importante de este módulo, que es la idea de función de producción. Nosotros, si nos ponemos a pensar en una empresa, esa es la primera decisión que deben tomar. ¿Qué producir y cómo producirlo? Esa idea de cómo producirlo es lo que resume la función de producción. Yo creo que el ejemplo más claro y con el cual nos podemos concentrar para comprender verdaderamente de qué se trata esta idea de función de producción es el de una receta de cocina, que permite a quien está por cocinar saber qué ingredientes va a tener que utilizar. En el caso de las empresas serían cada uno de los insumos productivos que va a emplear, qué ingredientes y en qué cantidades, si nosotros vamos a preparar alguna comida. Entonces eso le va a permitir a la empresa, en nuestra analogía, decir, bueno, qué insumos voy a utilizar, pero también en qué dosis, cuánta cantidad de cada uno de los insumos voy a necesitar. Y esta relación de todo lo que yo utilizo como input en el proceso productivo va a tener que estar relacionada necesariamente con la cantidad que yo voy a obtener. Yo sé que si combino ciertas cantidades de determinados ingredientes, utilizo determinado proceso para combinarlos, para cocinarlos, etcétera, obtengo tal cantidad de producto final que en el caso del ejemplo sería la comida. Lo mismo es aplicable a una empresa. Si nosotros aplicamos diferentes dosis de una serie de insumos productivos, los combinamos de determinada manera, es decir, hacemos todo el proceso productivo en una serie de etapas que ya están previstas y luego obtenemos cierta cantidad del producto final. Esta idea de función de producción admite en economía varias formas de representarse. Una de ellas es a través de una función matemática explícita que diría cuánto utilizo de cada insumo y cuánto corresponde al producto. En una forma esquemática o implícita, nosotros tendríamos algo como lo que vemos en la fórmula. La cantidad obtenida va a ser una función de los insumos que utilicemos y por supuesto del método que tengamos para combinarlo y las etapas de producción. Nosotros podríamos incluso esa función de producción llevarla a un gráfico. Acá hacemos un gráfico sencillo correspondiente al corto plazo. Como ustedes habrán estudiado, el corto plazo es un periodo en el cual las empresas pueden tomar algunas decisiones vinculadas con las cantidades de insumos que utilizan de ciertos factores productivos. Estos factores productivos van a ser aquellos que puedan modificarse en este plazo corto. Por ejemplo, la cantidad de trabajadores, quizás de baja especialización, que yo pueda contratar para aumentar la producción si deseo en el corto plazo. Pero yo en el corto plazo no voy a poder modificar cualquier insumo productivo que yo esté utilizando. Generalmente no podemos modificar las cantidades que tenemos de capital, es decir, de toda la infraestructura productiva que nosotros necesitamos, tales como las máquinas, las instalaciones, los edificios. Eso lleva más tiempo hasta que yo puedo concretar tales decisiones. Y no podemos modificar la disponibilidad de recursos humanos especializados. Eso generalmente nos lleva más tiempo, hasta que conseguimos a ese tipo de recursos, los adaptamos, los incorporamos al puesto y a la actividad productiva. Entonces, si nosotros consideramos
una función de producción en el corto plazo, podríamos graficarla como vemos en la filmina. Nosotros tenemos la cantidad de trabajadores en el eje horizontal y observamos cómo la producción aumenta a medida que el número de trabajadores es mayor. Sin embargo, es muy importante acá observar la curvatura que tiene esta función. Nosotros, a medida que aumentamos la cantidad de trabajadores, cada vez tenemos más producción. Sin embargo, cada vez crece a un ritmo menor. Esto se debe a un fenómeno conocido como ley de los rendimientos marginales decrecientes, que hace referencia a que en un contexto en el cual tenemos algún factor fijo, nosotros sabemos que esto ocurre en el contexto del corto plazo. Cuando tenemos algún factor fijo, la incorporación sucesiva de unidades del factor variable puede hacer que la producción aumente hasta un cierto punto, pero cada vez esas adiciones en la producción son más reducidas. Y esto llega a un punto hasta donde incluso la producción podría disminuir. Nunca las empresas llegan a este punto porque serían ineficientes, pero es muy importante tener en cuenta eso. En el corto plazo, la función de producción tiene esta forma que nos permite deducir que cada vez la producción va aumentando menos a medida que incorporamos nuevos trabajadores. Nosotros ahora vamos a ir al primer corte y ahí vamos a ver un ejemplo en una película animada donde ustedes van a ver, si bien el ejemplo es infantil e incluso cómico, cómo opera la función de producción, incluso para una empresa bastante especial, y cómo hay algunos factores productivos que nosotros queremos identificar que van a ser quienes intervengan en la producción. Y por otra parte, estos factores productivos van a tener roles específicos vinculados, por supuesto, en la producción con costos. Y entonces continuamos luego con el desarrollo. We know that you as a bee have worked your whole life to get to the point where you can work for your whole life. Honey begins when our valiant pollen jocks bring the nectar to the hive. Our top secret formula is automatically color-corrected, scent-adjusted, and bubble-contoured into this soothing sweet syrup with its distinctive golden glow you all know as... Honey! That girl was hot. She's my cousin. She is? Yes, we're all cousins. Right, you're right. At Hunex, we also constantly strive to improve every aspect of bee existence. These bees are stress testing a new helmet technology. What do you think he makes? Not enough. And here we have our latest advancement, the Krellman. Wow, what does that do? Catches that little strand of honey that hangs after you pour it. Saves us millions. Can anyone work on the Krellman? Of course, most bee jobs are small ones, but bees know that every small job, if it's done well, means a lot. But choose carefully, because you'll stay in the job that you pick for the rest of your life. The same job for the rest of your life? I didn't know that. What's the difference? Huh? And you'll be happy to know that bees as a species haven't had one day off in 27 million years. Woo. So you'll just work us to death? We'll sure try. Wow! That blew my mind! What's the difference? Adam, how could you say that? One job forever? That's an insane choice to have to make. Well, I'm... Bueno, habrán visto ustedes la idea de función de producción dentro del video que nosotros mostramos. Retomemos ahora algunos conceptos que son importantes que se derivan de la función de producción. Hay dos medidas importantes de la productividad que una empresa tiene en cuenta y que son la productividad media,
si nosotros estuviéramos analizando, como en el gráfico último, el caso de la producción por trabajador, diríamos la productividad media por trabajador, porque es el insumo que tendríamos, pero esto lo podríamos calcular para cualquiera de los factores productivos que intervienen. Nosotros obtenemos esta medida, que es casi la más aplicada para medir cuánto está produciendo cada insumo productivo y así comparar insumos entre sí y poder tomar decisiones acerca de qué método productivo es más eficiente. Para construir el indicador simplemente dividimos la cantidad de producción en la cantidad de insumos de factor productivo que utilizamos. En la fórmula que ustedes están viendo el ejemplo para la productividad laboral. Entonces tendríamos el cociente entre la producción, la cantidad de bienes que hemos obtenido, dividido el número de trabajadores que hemos utilizado para obtener esa cantidad producida. Otra medida importante de la productividad es la que se denomina productividad marginal. Esto nos permite ver cuánto cambia la producción total cuando la cantidad de insumos productivos se incrementa en alguna cantidad pequeña, en alguna cantidad marginal. Entonces nosotros obtendríamos el indicador de productividad marginal, en este caso de los trabajadores, haciendo un cociente entre el cambio obtenido en la cantidad producida sobre el cambio que hemos hecho en la cantidad de trabajadores. Y esto nos permitiría tener estas dos medidas. Estas dos medidas están muy fuertemente vinculadas. Nosotros veamos ahora en un ejemplo numérico cómo obtendríamos cada uno de estos indicadores. Como hemos dicho, la función de producción nos permite relacionar la cantidad de insumos con la cantidad de producto. Entonces, simplemente reemplazando en la función de producción, obtendríamos la producción total. Si nosotros queremos obtener la productividad media por trabajador, por supuesto la podemos obtener recién cuando incorporamos a algún trabajador a la actividad productiva, la obtenemos dividiendo la producción total en el número de trabajadores que hemos empleado. Esto podemos ver para el caso de un trabajador. 50 unidades de producción dividido un trabajador o 90 unidades de producción dividido 2 trabajadores nos dan respectivamente las productividades medias que ustedes pueden ver en la tabla. Si nosotros quisiéramos obtener la productividad marginal, el cociente que debemos hacer consiste en comparar el cambio obtenido en la producción, es decir, antes producíamos 0 y ahora producimos 50. El cambio es de 50 unidades. Dividido el cambio en la cantidad de trabajadores. Antes contratábamos 0 trabajadores, ahora contratamos 1, es decir que el cambio fue 1. El cociente entre 50 y 1, el cambio en la producción dividido el cambio en el número de trabajadores, nos da una productividad marginal de 50. El cambio en el caso del segundo trabajador que incorporamos es más reducido. Producimos 90 unidades, es decir que incorporar un trabajador adicional solamente implicó aumentar 40 unidades la producción total. Y eso lo vamos reflejando en el indicador de productividad marginal. Podemos ver el gráfico de ambas funciones y nosotros vamos a notar que ambas funciones son decrecientes. Ya habíamos mencionado cuando referimos el fenómeno de la ley de los rendimientos decrecientes que la productividad a medida que incorporamos trabajadores se reduce. Es muy importante notar que a partir del punto donde ambas funciones se hacen iguales, en este caso para un trabajador, a partir de ese punto la productividad marginal siempre se ubica por debajo de la productividad media. Esta es una propiedad que vincula todas las funciones promedio con las funciones marginales y va a ser muy importante para tenerla en cuenta en lo sucesivo cuando aprendamos los temas parecidos pero con costos. Veamos entonces ahora cuáles son estas ideas importantes vinculadas con costos. Si nosotros nos estamos manejando en el corto plazo, como dijimos antes, algunos insumos no están disponibles en el corto plazo para ser modificados a nuestra necesidad. Entonces vamos a poder distinguir en el corto plazo factores que son exclusivamente fijos, es decir, que en el corto plazo no los podemos modificar, generalmente maquinaria, equipo, personal especializado, y factores variables. Asociados con cada uno de estos factores va a haber costos, es decir, cuánto debe pagar la empresa por utilizar tales factores productivos, variables o fijos. Esto va a determinar entonces que los costos de una empresa sean la suma de los costos variables o los costos fijos.
Si nosotros en lugar de calcular costos totales quisiéramos también tener una referencia de costos promedios, es decir, costos asociados a cada unidad que nosotros producimos, deberíamos dividir la respectiva unidad de costo, costo total, costo variable total o costo fijo total, en la cantidad que producimos. Y así obtenemos los costos fijos medios o los costos variables medios o los costos totales medios correspondientes. Con esta fórmula simple, es decir, nosotros podemos simplemente ir dividiendo cada unidad de costos que estemos analizando en la cantidad y así saber cuánto le corresponde de costo a cada unidad. Esto es muy importante para el momento de fijar precios. Las empresas necesitan saber cuánto le costó producir cada unidad que ella elabora y dentro de esto qué parte corresponde a la parte fija y qué parte a la variable. Esto va a implicar más flexibilidad a la hora de tomar decisiones. Veamos las gráficas que tienen cada una de estas funciones. Es muy importante comprender por qué las representamos de esta manera. El esquema que nosotros presentamos va a tener en el eje horizontal la cantidad producida y en el eje vertical los costos medidos en pesos. Nosotros vemos, por ejemplo, que los costos fijos, ilustrados con una línea naranja, como son fijos, es decir, como no varían con la cantidad producida en el corto plazo, van a ser representados por la línea horizontal. Es decir, para todas las unidades que produzcamos, la cantidad de costos fijos no varía. Va a ser exactamente la misma independientemente de cuántas unidades produzcamos. El costo variable, por el contrario, va aumentando con la cantidad que nosotros producimos. El costo variable, recuerden que puede estar representado por la cantidad de trabajadores que utilicemos, por la cantidad de materiales que utilicemos, y eso obviamente tiene que ver con la cantidad de unidades que nosotros producimos. Mientras más unidades produzcamos, más va a ser la nómina salarial que paguemos o el costo total de materiales que tengamos que cubrir. El costo total, por supuesto, va a ser la suma de ambas magnitudes. Si ustedes ven el gráfico, van a observar que la función de costo total, que está representada en color verde, no es otra cosa que la función de costo variable total desplazada exactamente en la magnitud de los costos fijos. ¿Por qué? Porque representa una suma de costos. Entonces ahí se pueden ver adecuadamente ambas magnitudes. Muy importante entender cómo es que operan estas formas que graficamos en las funciones. Veamos ahora cómo graficamos las magnitudes promedio. Por ejemplo, el costo fijo medio. Nosotros podemos observar en la gráfica, también en el mismo espacio de cantidades y costos. Acá es muy importante graficarlo generalmente en diagramas distintos, porque si no, las escalas harían imperceptibles los costos promedios frente a los costos totales de una empresa. Nosotros podemos ver que los costos fijos promedio decrecen a medida que producimos más unidades. Si ustedes recuerdan, los costos fijos totales eran una variable constante, siempre el mismo monto. Pero si nosotros vamos dividiendo el mismo monto cada vez en unidades más numerosas, entonces en cada una de ellas repercutiría de menor manera el costo fijo, es decir, se prorratea en un mayor número de unidades. La empresa va a sentir menos el costo, si tiene un costo fijo, supongamos de 50.000, si produce 2 unidades, cada unidad tiene asociado 25.000 de costo fijo promedio. En cambio, si produce 50.000 unidades, cada una va a tener un peso de costo promedio asociado. Entonces eso es muy importante porque le va a permitir a las empresas reducir su costo total por unidad producida. Veamos qué es lo que ocurre con todas las funciones en conjunto. Las funciones de costo variable medio, que ustedes pueden ver en la gráfica en color gris, tiene una forma de U. ¿Qué es lo que representa esto? Representa que los costos variables medios se reducen hasta cierto punto, a partir del cual comienzan a ascender. Esta función, junto con la función de costos fijos medios, componen la función de costo medio total, es decir, cuánto le cuesta a la empresa, en términos generales, producir cada una de las unidades que ella elabora. Si ustedes piensan en las primeras unidades, tiene una repercusión muy elevada los costos fijos promedios, que tenían una magnitud alta. Si ustedes observan el gráfico en la filmina, pueden ver que al principio los costos fijos son los que tienen mayor impacto en los costos medios totales.
En cambio, cuando nos acercamos a niveles muy elevados de producción total, la función de costo medio